A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Buenos días, hermanos. Qué gusto saludarlos, compartir con ustedes en este tiempo. Yo recuerdo que mi abuelo era relojero. Yo no sé si era el único relojero del barrio, pero por lo menos era uno de los relojeros del barrio. Y me acuerdo de mi abuelo, no solo de su vitrinita rectangular que siempre tenía ahí en la casa, sino que también me acuerdo que mi abuelo, así como muchos guatemaltecos, practicaba el deporte nacional por excelencia, que era sentarse en el porche de la casa, tomar tinto y ver a la gente pasear. Eso lo hace mucha gente, ¿no? Solo se sienta uno a mirar a la gente, cómo pasan. Pero mi abuelo era muy celoso de su vitrinita, de la relojería, porque obviamente tenía ahí un montón de cosas y ya se imagina usted las piezas diminutas. No sé cuántos de ustedes han visto un reloj por dentro, no de los digitales de ahora, pero los relojes de antes. Si no lo han visto, googleenlo y van a darse cuenta que cuando uno mira el reloj por dentro, en verdad es una complejidad. O sea, uno ve todos esos engranajes y se dice que un reloj sencillo, de esos simples mecánicos, puede tener hasta 130 piezas. Así que ustedes se imaginan que cuando los nietos del abuelo se sentaban ahí a jugar de relojeros y abrían un reloj, al tratar de ensamblarlo de nuevo, pues nos sobraban piezas, porque era imposible entender cómo que todo eso encajaba y en dónde iba cada cosa. Y uno dice, ¿cómo es que algunos de esos engranajes y todas estas piezas, especialmente esos engranajes, algunos parecen que están girando en direcciones contrarias, pero aún así es armonioso y funciona? Hoy vamos a continuar el estudio de la vida de José. Y quizás la mayoría conoce este relato, pero es posible que algunos lo están escuchando por primera vez hoy. Así que quiero compartirles un breve resumen de lo que ha pasado hasta ahora para que todos estemos en la misma página. Pues José es el menor de 11 hermanos y era el consentido de la familia. Un día su papá le regaló quizás el elemento que es más reconocido en la historia de José, la famosa túnica de colores que él se ponía y que él modelaba delante de sus hermanos orgullosamente. Y no solo eso, sino que José también tuvo 2 sueños. Y él se aseguró de que sus hermanos y sus papás supieran lo que esos 2 sueños significaban. Y lo que significaban esos 2 sueños era que su familia, sus hermanos, algún día se iban a postrar delante de él y le iban a servir. Así que ustedes ya se imaginarán la reacción de la familia. Sus 10 hermanos estaban furiosos con José. Le tenían mucha envidia, estaban enojados porque él era un poco arrogante. Así que planearon matarlo. Pero luego de discutir con cabeza fría, pues dijeron, mejor no lo matemos. Vamos a tirarlo a este pozo. Así que le quitaron su famosa túnica de colores, lo lanzaron al pozo, vieron que venía una caravana que se dirigía a Egipto y dijeron, pues esta es una buena oportunidad para deshacernos de este engreído. Vamos a venderlo a la caravana, lo venden, la caravana va a Egipto. José llega a Egipto como un esclavo que es comprado por Potifar, que era uno de los oficiales de la corte del faraón. Y a José le empieza a ir bien en la casa de Potifar. José empieza a prosperar en la casa de Potifar, pero la señora Potifar, como vimos la semana pasada, empieza a tirarle indirectas a José. Y José pues simplemente no le sigue el rollo, como dirían los patojos hoy. No le sigue la cuerda a la señora Potifar. Y ella enojada lo acusa. Y por esa acusación entonces José termina en la cárcel de una manera injusta. Ante nuestros ojos, y seguramente a los ojos de José, los engranajes de su vida no parecían tener ningún sentido. Todas estas cosas que habían estado pasando en su vida parecían desordenadas, pero a los ojos de nuestro Dios
que podríamos decir es el relojero soberano. Él sabía en dónde iba cada una de estas piezas para que funcionara de una manera armoniosa en la vida de José, porque todo lo que sucedía, por complejo y confuso que pareciera, tenía un propósito perfecto. Y es posible que tú hayas venido esta mañana con un corazón lleno de confusión. Yo no sé, como decía Alex hace un momento, yo no sé en qué situación tú te encuentras, ni sé exactamente cómo está tu corazón esta mañana. Es posible que estés confundido, es posible que estés triste, es posible que estés lleno de frustraciones, de temor, de ansiedad o de dolor. Y el Señor quiere recordarte hoy a través de su palabra que hay consuelo para ti en medio de tu necesidad y que no has sido abandonado por el Señor. Así que mientras continuamos este estudio de la vida de José, yo quiero invitarte a considerar 3 verdades del Evangelio que yo creo que van a alentar tu corazón en esta mañana. La primera es: Dios está más interesado en tu santidad que en tu comodidad. Dios está más interesado en tu santidad que en tu comodidad. La segunda es que Dios está más interesado en tu carácter que en tus habilidades. Y la tercera es que Dios está más interesado en tu fe que en tu prosperidad. Acabamos de recordar que donde dejamos la historia la semana pasada, había terminado en que José había empezado a prosperar en la casa de Potifar, pero de repente viene el tren de la injusticia y lo manda a la cárcel. Y yo quiero que tú te pongas en los pies de José por un momento. Piensa por un momento cómo te sentirías tú, que la vida te ha arrastrado y tú empiezas a escalar poco a poco y ves que aún en medio de que las condiciones no son las más óptimas, empieza a irte bien, un poco mejor y de repente una injusticia te vuelve a mandar al fondo. ¿Cómo te sentirías tú? Yo creo que José estaba frustrado de ver que en las cosas, cuando empezaban apenas a salir bien para él, volvía otra vez al fondo. Y lo peor es que José estaba tratando de hacer las cosas bien. Cuando ustedes leen el capítulo 39, se dan cuenta que cuando él es mandado a la cárcel, realmente es mandado a la cárcel porque él, dice, tenía temor de Dios y no quería deshonrar a su amo. Y él tratando de hacer las cosas bien, el resultado es la cárcel. Pero yo quiero que tú abras tu Biblia, ahí donde estábamos leyendo esta mañana. Pero vamos a ver lo que dice el capítulo 39, versículo 21. Mira ahí tu Biblia, capítulo 39, versículo 21. Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. Y yo leía eso, el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. Y lo primero que nace en mi corazón humano es decir, si Dios amaba a José y le quería mostrar su amor, ¿por qué no se lo mostró evitando que fuera a la cárcel? ¿No te parece una mejor muestra de amor? Decir, yo te amo, eso es una injusticia, voy a evitar que vayas a la cárcel. Pero no, el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. ¿O por qué Dios no impidió en primer lugar que sus hermanos lo vendieran? ¿No sería esa una mejor muestra del amor de Dios para la vida de José? Y es posible que tú te preguntes lo mismo en tus circunstancias respecto a tu propia vida o a lo que estés viviendo hoy. Señor, ¿por qué tu amor no se manifiesta en mi vida o no se manifestó quitándome esta prueba que estoy viviendo o quitándome esta enfermedad con la que estoy sufriendo o impidiendo esta ruina en la cual me encuentro hoy? ¿Sabes por qué? Porque Dios está más interesado en tu santidad que en tu comodidad. Dios está más interesado en transformar y moldear tu corazón que en transformar tus circunstancias
y en nuestra humanidad y nuestra comprensión limitada, nosotros creemos que la mejor solución para todos nuestros problemas, ¿cuál es? Que no tengamos problemas. Eso es lo mejor que nos podría pasar, es que Dios quite todos nuestros problemas de enfrente nuestro, pero nos olvidamos que el Señor orquesta todo lo que viene a nuestra vida. Y yo quiero que tú entiendas esto, el Señor orquesta todo lo que viene a tu vida, lo bueno y lo malo también. Y eso puede sacudir la cabeza de algunos y decir, ¿cómo es posible eso? Bueno, recuerda la historia de Job. Aquel hombre que la Biblia describe como el justo y el recto delante de Dios, quien de un momento a otro pierde todo lo que tiene, incluyendo su familia, mientras su esposa le decía, maldice a Dios y muérete. Job le dice, aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. Mira a Jesús. Si te cuesta entender a Job, mira a Jesús. Sí, el Señor lo resucitó de entre los muertos con poder, pero también lo entregó para morir en la cruz como sacrificio por todos nuestros pecados. Y no hay nada, ni en la vida de Job, ni en la vida de José, ni en la vida tuya, que sea un accidente, ni el resultado de una mala racha. Nada de lo que sucede en nuestras vidas es producto del azar, porque el Señor está orquestando todo para moldear tu corazón. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta qué tan permeados somos por el mundo e incluso por los falsos maestros que nos enseñan que la vida, y particularmente la vida cristiana, se caracteriza o se debería caracterizar por la prosperidad material. Y por eso es que el mundo nos impulsa a que estudies más, a que trabajes más, a que te esfuerces por ganar más y más y más para que puedas tener una buena vida, sin complicaciones, sin esfuerzos, sin penas, sin sufrimientos. Y los falsos maestros nos enseñan que la verdadera vida cristiana, si tú de verdad eres un hijo de Dios, si tú de verdad eres un hijo del Rey, no deberías estar pasando penas. Y entonces cuando las cosas no salen bien, cuando el trabajo se acaba, cuando la salud se acaba, cuando el sufrimiento toca nuestra puerta, no sabemos qué hacer con eso. Pero escucha las palabras de Habacuc. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Porque el Señor Dios es mi fortaleza y Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. La razón por la cual los hijos de Dios podemos mantenernos firmes en medio de la prueba y de la adversidad es porque el fundamento de nuestra vida no está en las circunstancias. El fundamento de la vida de los hijos de Dios no está en tus posesiones, no está en tu experiencia, no está en el cheque al fin de mes, no está en tus capacidades, no está en las personas. El fundamento de toda nuestra existencia, la fuente de todo nuestro gozo es el Señor Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el que sostiene el mundo en sus manos. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y por eso es que nosotros, al ver la vida de José, y vemos todo ese relajo de lo que está pasando en él y todas las injusticias, pero vemos el capítulo 50 y saltamos al final de la historia y escuchamos a un José diciendo, ustedes se propusieron hacerme mal, le dice él a sus hermanos. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero ¿saben qué? Dios dispuso todo para bien. Eso no quiere decir que Dios cambió las circunstancias de la vida de José. Más bien, lo malo que hicieron sus hermanos, aquello que fue doloroso para José, aquello que golpeó su vida y su corazón, Dios lo dispuso para moldearlo y para hacerlo crecer en santidad.
porque Dios está más interesado en tu santidad que en tu comodidad. Y una de las maneras en que Dios transforma el corazón es a través de las pruebas de la vida. Y por eso Santiago le dice a la iglesia perseguida, escucha las palabras de Santiago, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Alguien una vez dijo, ¿saben cuál es la peor adversidad que un cristiano puede enfrentar? ¿Sabes cuál es la peor adversidad que un cristiano puede enfrentar? Es no enfrentar ninguna adversidad. Porque es en el fuego de la prueba que tu corazón será probado y purificado. Y por eso leemos aquí que José vio el amor de Dios en la cárcel. Suena irónico, pero así es. José no recibió una misericordia que lo sacó de la cárcel y que cambió su situación. Y posiblemente tú estás experimentando ese amor del Señor hoy, en donde Él no te está quitando de en medio de tu dolor y tu adversidad, pero sabes que Él sí está purificándote y está moldeándote, mientras Él mismo te sostiene con sus brazos de amor en medio del dolor. José recibió una misericordia inesperada, diría yo. Nosotros vemos lo que Dios hizo con José y dice, pues eso no era lo que yo estaba pidiendo, pero gracias. Porque lo que Dios le da a José es que lo pone en la prisión y le da gracia delante del jefe de la cárcel. Y vamos a ver cómo ese detalle se convierte en un paso importante en el proceso que Dios está llevando con José. Mira cómo termina el capítulo 39, versículos 22 y 23. Mira ahí tu Biblia. Yo leo para ti, el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel. Y de todo lo que ahí se hacía, José era el responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con José. Y todo lo que José emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Y es así como llegamos al capítulo 40, donde nosotros vemos a dos nuevos personajes, el copero, el panadero del rey, quienes llegan a esa misma prisión en donde está José. Y no se nos dice exactamente qué fue lo que ellos hicieron. Puede ser que ellos hayan estado envueltos en algún tipo de complot para posiblemente asesinar al faraón. Ustedes saben que la posición del copero y del panadero eran de suma importancia y de alta confianza. No era cualquiera, no es el panadero de la esquina. No estamos hablando del copero, el que servía en el restaurante del faraón. No eran los que preparaban la comida para él. Y en esa época era muy común que estas personas estuvieran involucrados en complots para matarlo, para envenenarlo, y posiblemente alguna situación que hubiese atentado contra la vida del faraón. Ellos estaban implicados en esto. No sabemos qué hicieron, pero lo que sí sabemos, porque nos lo dice la Biblia, es que Faraón estaba muy molesto con ellos y los manda a la cárcel. Y no quiero que hoy nos enfoquemos en el copero y el panadero y sus sueños, pero sí en la interacción que José tiene con ellos dos y lo que esa interacción nos habla de José y de la manera como Dios continuaba moldeando la vida y el carácter de José. Y en este punto de la historia nosotros preguntamos, ¿qué es lo que Dios está haciendo con José? ¿Qué es lo que Dios está tratando de lograr en la vida de José? Pues nosotros tenemos una gran ventaja y es que tenemos la historia completa. Y nosotros sabemos que José estaba siendo encaminado por Dios para la grandeza que vendría adelante. José iba a llegar a ser el segundo en el mando de la nación más poderosa de su época. José iba a ser el instrumento que Dios iba a usar para salvar a toda una generación de una hambruna que iba a venir. José estaba siendo preparado por Dios para ocupar un rol importante en la historia del pueblo de Dios. Y sin duda,
Cuando uno piensa en ser el segundo al mando de la nación más poderosa, uno dice, necesitarás tener demasiadas aptitudes y cualidades para calificar a un puesto así. Sin embargo, este relato nos recuerda que Dios está más interesado en forjar tu carácter que en las habilidades que tú tengas. Cuando nosotros leemos la historia de José, es evidente que era un muchacho muy audaz, muy capaz. Nosotros lo vemos en la casa de Potifar prosperando, sí, porque Dios estaba con él, pero no hay duda que él también tenía una personalidad interesante y que era muy hábil en la administración. Pero José necesitaría más que eso, más que una buena personalidad, más que unas buenas habilidades en la administración para poder hacer lo que Dios le iba a mandar a hacer. Él necesitaba un carácter probado por Dios. Y la primera evidencia de esa transformación de lo que Dios está haciendo con José y moldeando su carácter está en el capítulo 40, versículos 5 y 6. Quiero que los veas conmigo. Entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño en una misma noche. Cada uno con su propio sueño, cada uno con su propia interpretación. Y cuando José vino a ellos por la mañana, los observó y vio que estaban decaídos. La primera evidencia que nosotros podemos ver de la transformación de este José y de su carácter es que vemos ahora un José más sensible a la necesidad que hay a su alrededor. Cuando nosotros vemos la historia de José en los primeros capítulos, ¿cuál es la imagen que viene a nuestra mente? Un José orgulloso, un José engreído que modelaba su túnica de colores delante de sus hermanos y se aseguró de que ellos supieran que ellos lo iban a servir en algún momento. No le importó cómo les iba a caer esa noticia a sus hermanos. Él no estaba preocupado por cómo ellos iban a tomar esto, él simplemente estaba interesado en verse hacia adelante y verse como el amo y el Señor, quien iba a ser servido. Pero ahora vemos destellos de humildad, destellos de sensibilidad. Ahora yo quiero que tú pienses en otra cosa. Piensa en esa raíz de orgullo del José de 17 años, mezclado con que sus hermanos lo vendieron, mezclado con la falsa acusación de la señora Potifar y él estando en la cárcel. Era la combinación perfecta para que José se convirtiera en el hombre más altanero que tú podrías conocer. Más aún cuando José, estando en la cárcel, se convierte como en el jefecito de la cárcel. ¿Tú te imaginas lo que él pudo haber hecho con todo lo que tenía? ¿Cómo pudo haber sido su actitud de arrogancia y de orgullo delante de los demás presos, mostrándoles su capacidad, su influencia, abusando de su poder en contra de ellos? Pero vemos todo lo contrario. José tenía la sensibilidad para detenerse y para observar que había dos hombres preocupados. Y no solo ve la necesidad, se acerca a ellos con la intención de ayudarlos. Ese es otro José. Mientras que el José de 17 años soñaba con ser un líder servido por sus súbditos, el José de 27 años ahora se presenta como un servidor de sus súbditos. ¿No te suena familiar esa imagen? La historia de José es un eco de Jesús. Aquel que siendo el rey nos enseñó que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Yo quiero que tú pienses hoy en tu propia vida y en las circunstancias por las cuales tú has atravesado. El Señor te ha dado esta vida que tú tienes con todo lo que tú tienes en tu mano hoy, sea mucho o sea poco. Y Él te ha permitido vivir las circunstancias que tú has enfrentado, sean buenas o sean malas, con el fin de moldear tu carácter en preparación para servirlo y vivir para Él.
Yo recuerdo en una ocasión se acercó una persona al final de un servicio, hace ya algunos años aquí en esta iglesia. Y esta persona se acercó para decirme que se había estado congregando por algunos domingos. Y después de decirme que se había congregado, habló un poco acerca de la adoración y la alabanza y cuánto le gustaba la adoración y la alabanza. Y me empezó a contar un poco acerca de cuán buena era su voz y de en cuántas actuaciones teatrales y coros y solista y cuántos maestros había tenido y cuántos sus maestros alababan su voz y su capacidad de cantar. Y después de contarme todo lo que ella podía hacer y todo lo que ella era, me dijo que quería entonces unirse al grupo de alabanza en la iglesia. Y en ese tiempo yo era el que dirigía la alabanza. Así que yo la escuché y al final de que ella terminó de contarme, de presentarme prácticamente su currículo de canto, yo le dije que me alegraba mucho que el Señor la hubiese dotado con esas habilidades, que me encantaría que ella siguiera congregándose con nosotros, siendo parte de esta familia de la fe, y que quizás después de algunos meses en que podamos seguir conociéndonos, pues entonces empezar un proceso de inducción y queremos escucharla. Y no la volví a ver. Yo me pregunto si el corazón de esta persona había un genuino deseo de servir al Señor y de servir a su iglesia, o si más bien había un deseo de ser servida y vista por sus dones y habilidades. Tú puedes ser tremendamente hábil con muchas cosas. Tú puedes ser hábil enseñando, puedes ser hábil en los negocios, puedes ser hábil cantando, puedes ser hábil administrando, pero ¿sabes qué es más importante que eso? Tu carácter. Tu carácter. ¿Y sabes tú cómo Dios forja y trabaja tu carácter? Escucha lo que Pablo dice en Romanos capítulo 5. La tribulación produce paciencia. Y la paciencia produce carácter probado. Al inicio de su historia nosotros vemos a un José que parecía disfrutar los privilegios y su habilidad de interpretar sueños, pero era alguien que disfrutaba verse siendo servido. Pero en preparación para lo que Dios quería encomendarlo y en el camino en el que Dios estaba llevando a José, el Señor lo llevaría por un camino de tribulación en el que la paciencia y el carácter probado que él necesitaba para servir a Dios y a su pueblo sería forjado. Y hay un detalle que yo no quiero pasar por alto al hablar de nuestro servicio al Señor. Y es que José está sirviendo aquí en medio de condiciones terribles. José está en la cárcel. Después de haber sido golpeado tantos años de la experiencia de que sus hermanos lo vendieran como esclavo, de la acusación falsa, de estar en medio de la cárcel. Vemos a un José en la cárcel después de todo eso y en medio de todo lo que está viviendo, a un José que está sirviendo al Señor. Él no está esperando a que su situación se resuelva para luego entonces ver cómo puede él servir al Señor. Más bien ahí en el lugar donde él está y con lo que tiene en sus manos, él sirve al Señor. Y hay una historia que yo creo que todos conocemos, es la historia de Pablo, el apóstol Pablo, cuando tiene un naufragio y terminan en la isla de Malta. Y Pablo, cuando aterrizan en esa isla y llegan a esa isla, él empieza a recoger leña, palos para hacer una fogata para poder mantenerse vivos durante la noche. Y cuando él está recogiendo los palos, ustedes saben la historia, quizás eso es lo más famoso de ese relato, es que él va a agarrar una de esas ramas y una serpiente venenosa le muerde y entonces hay un milagro de sanidad en la vida de Pablo allí. Pero yo no quiero que mires eso. Yo quiero que mires a Pablo, el gran apóstol del Señor, recogiendo palos en medio de un naufragio. Mientras hoy muchos enseñan que los líderes no deberían recoger palos y leñas, porque eso es tarea de los diáconos, es tarea de los ujieres. El Evangelio nos enseña que los verdaderos cristianos primero están atentos a la necesidad a su alrededor.
Pero segundo, en el momento en que ven una necesidad no dicen alguien debería hacer algo, porque ese no es mi don. Más bien se preguntan, Dios, ¿qué puedo hacer y cómo tú me quieres usar en medio de esta situación? Porque tú y yo existimos, tú y yo vivimos para glorificar a Dios con nuestras vidas y para servirlo a Él. Y ninguna circunstancia debería evitarlo. Ni la prisión, ni las falsas acusaciones como le sucedió a José. Pero nosotros algunas veces pensamos, si tan solo yo estuviera en otra situación, entonces yo podría servir. Si tan solo mis circunstancias fueran diferentes. Si tan solo yo tuviera esto o yo tuviera aquello, entonces yo podría servir. Pero eso no es cierto y tú lo sabes. No estás listo para recibir esa posesión o ese bien, porque si no puedes glorificar a Dios ahora en medio de esta circunstancia, entonces no lo harás cuando las cosas cambien. Porque no se trata de circunstancias externas, se trata del carácter. Tu vida, tu historia, tus circunstancias son usadas por Dios para moldear tu carácter y capacitarte para servir al Señor. Y Dios estaba equipando a José de esta manera, porque Él sabía cómo lo iba a usar en el futuro. Y Dios lo estaba preparando para traer gloria a su nombre y bendición a su pueblo. Así que recuerda, Dios está más interesado en tu santidad que en tu comodidad. Dios está más interesado en tu carácter que en tus habilidades, pero Dios también está más interesado en tu fe más que en tu prosperidad. En marzo del 2017, la empresa de transporte Uber, ¿cuántos han usado Uber alguna vez? Varios. Yo acabo de usar un Uber esta mañana. Y estos sacaron un comunicado en su página web en el 2017 en donde hicieron un reporte de las cosas olvidadas en los Ubers. ¿Cuántos han olvidado algo en un Uber? Varios. Miren esta lista tan interesante. Ellos compartieron las 10 cosas olvidadas más comunes, entre las cuales están celulares, por supuesto, anillos, llaves, billeteras, pero también compartieron algunos de los objetos más curiosos que han dejado en Uber. Alguien dejó una langosta y alguien más dejó un anillo de compromiso. De hecho, reportaron que los domingos era el día que más objetos perdidos había. Y entre los objetos más comunes de los domingos, adivinen cuál era. Vestidos de novia. Yo estoy seguro que todos hemos olvidado algo o nos hemos olvidado de alguien. Por algún descuido, por alguna distracción, por alguna razón. Pero lo que le sucedió a José no parece ser algo fácil de olvidar. Porque vemos en la historia que José interpreta el sueño del copero y del panadero, pero le hace una petición especial al copero. Mira, capítulo 40, versículos 14 y 15. Después de decirle al copero que él va a ser restaurado en su posición al lado del faraón, le dice, solo le pido que se acuerde de mí cuando le vaya bien. Y le ruego que me haga el favor de hacer mención de mí al faraón para que me saque de esta casa. Porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos y aún aquí yo no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Pero ¿sabes qué pasó? Mira el versículo 23. Pero el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Tú puedes olvidar tu celular en un Uber. Tú puedes olvidar una langosta en un Uber. Tú puedes olvidar tu vestido de novia y tu anillo de compromiso en un Uber. Pero olvidar esto, olvidar a alguien que te hizo un enorme favor en uno de tus peores momentos, eso no es algo fácil de olvidar. Y honestamente no creo que es un error humano tampoco. Dios estaba
trabajando en la fe de José antes de que él pudiera ser prosperado en Egipto. Yo quiero que tú hagas un breve recuento, lo hemos estado haciendo durante esta mañana, pero José, vendido por sus hermanos, acusado falsamente por la señora Potifar, y ahora el copero, a quien él había ayudado en medio de su terrible situación, se olvida de él cuando él más lo necesitaba. ¿Cómo crees tú que estaba el nivel de confianza de José después de todo lo que le ha pasado? ¿Cómo crees tú que él puede confiar en lo que alguien más le diga cuando sus propios hermanos, las personas cercanas e incluso alguien que ayudó en su mayor necesidad, nadie se acordó de él, nadie lo apoyó? José necesitaba ser fortalecido en su fe en Dios, porque todos a su alrededor habían fallado e incluso Dios le había dado un sueño, ¿no? Hace unos 10 años atrás. Un sueño en donde él iba a ser prosperado, pero mira dónde está. ¿Cómo crees tú que se siente José en medio de esto? Pero entonces, al mismo tiempo, el Señor le da un recordatorio a José de que el Señor es fiel. Porque José interpreta los sueños y esos sueños sí se cumplen dentro de poco. Es como un recordatorio para José para decirle, yo estoy aquí, yo soy fiel y verdadero a mi palabra. Aunque todo el mundo te falla, yo permanezco fiel. La espera, el silencio, era parte de lo que José había estado experimentando. Y ha sido parte de la vida de los siervos de Dios a lo largo de la historia. Piensa por un momento en Abraham. Un Abraham que esperó 25 años. Uno lee la historia y uno no se percata de esto, pero Abraham esperó alrededor de 25 años para tener el hijo de la promesa. Piensa en Moisés, 40 años esperando en el desierto, cuando la tierra prometida estaba ahí nomás, 40 años. David fue ungido cuando era un jovencito, pero pasaron alrededor de 15 años hasta que él fue oficialmente nombrado rey. Es en esos momentos de espera, es en esos momentos de silencio donde tu fe es probada. Porque en nuestra humanidad uno quisiera ver respuestas rápidas, uno quisiera ver la bendición evidente ya, ahora. Pero Santiago nos recuerda nuevamente, tengan por sumo gozo cuando se hallan en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. La razón por la cual Dios necesitaba forjar la fe de José antes de prosperarlo en su caminar era porque José necesitaba estar completo antes de asumir la tarea que Dios le encomendaría. Piénsalo de esta manera. José en 2 años sería catapultado a la cima del poder político. Se levantaría todas las mañanas escuchando los himnos paganos de la idolatría egipcia. Las señoras Potifar ya no iba a ser una, iban a ser muchas alrededor de él. Las intrigas de los jefes del panadero, del copero, toda esta mezcolanza de traición y de ambición iba a estar alrededor de él todo el tiempo. Y José iba a ser el único hombre justo en Egipto. ¿Y tú crees que el José de 17 años estaba preparado para todo esto? Definitivamente no. Porque antes de ser prosperado, Dios se aseguró de afirmar la fe de José. El Señor preparó el camino que José iba a recorrer para forjar su santidad, para forjar su carácter y para forjar su fe. Yo quiero que tú mires el primer versículo del capítulo 41. Y aconteció que después de 2 años, el faraón tuvo un sueño. Y entonces ahí el copero se acuerda de José. 2 años en la cárcel. 2 años. Ese hombre
que había sido restituido a su lugar de honor, se había olvidado de mediar en favor de José. Pero ¿sabes a quién nos apunta este hombre? Nos apunta a una verdad mayor que nos consuela en medio del aparente abandono y el aparente olvido en el que tú podrías sentirte hoy. Porque tú en medio de tu prueba podrías sentir que Dios se olvidó de ti. Que han pasado mucho tiempo y no has visto nada. De hecho, has visto lo contrario. Más prueba, más dolor, más complicación. Pero hay un mediador que en medio de su aflicción recibió una petición similar. Estando en la cruz, el ladrón a su lado le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: en verdad te digo que hoy mismo tú estarás conmigo en el paraíso. Porque el Señor sí se acuerda de nosotros. El Señor se acuerda de ti. El Señor se acuerda de sus hijos. Él está moldeando tu corazón. Él está desarrollando tu carácter en medio de la prueba. Él está forjando tu fe, así como lo hizo con José. Puede ser que tú miras tu vida hoy y se te hace como un reloj. Muchas piezas desencajadas, muchos engranajes que parecen ir girando en sentidos contrarios y opuestos. Tú no entiendes nada. Si tú tratas de armarlo, te sobran piezas. Pero puedes estar seguro de algo: que el Señor está sentado en su trono. Y desde ahí Él gobierna con poder soberano todo. No hay nada en tu vida que se escape de su control. No hay nada en tu vida que se escape de su plan. Y no hay nada que el Señor no use en tu vida para seguir forjando tu santidad, tu carácter y tu fe. Quiero invitarte a que te pongas de pie y vamos a orar al Señor. Nuestro buen Dios, gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Aun cuando el decir estas palabras suene contrario a lo que estamos viviendo hoy, Señor, tú conoces el corazón de todos los que están aquí esta mañana. Tú sabes el dolor, la frustración, la ansiedad, el temor, la preocupación en la que podríamos estar viviendo en esta mañana. Porque tú conoces nuestros corazones, aún los pensamientos más profundos y escondidos. Y en tu bondad hoy tú nos recuerdas estas verdades del Evangelio. Que aunque nuestra vida parezca desordenada, confusa y sin sentido, aunque las tribulaciones que han venido a nuestra vida no parezcan tener ninguna razón ni motivo, aunque nos sintamos abandonados en medio de nuestra necesidad y no veamos tu obrar en las maneras en que nosotros quisiéramos o esperáramos, hoy podemos descansar en ti y en la verdad eterna y poderosa de que tú estás en control, de que tú estás sentado en tu trono gobernando sobre todo el mundo, pero sobre nuestra vida y sobre cada aspecto, cada detalle que ha venido a nuestra existencia. Yo te pido, Señor, que tú alientes nuestros corazones con tu palabra esta mañana. Que nos recuerdes una y otra vez que nada de lo que sucede en nuestra vida es en vano. Que tú orquestas todo para nuestro bien, para bendecirnos y para seguir forjando nuestra santidad, para seguir forjando nuestro carácter, para seguir forjando nuestra fe. No para que vivamos cómodos y ensimismados, sino para que vivamos para ti y cumplamos el propósito por el cual tú nos has creado. Te pido, Señor, que esta palabra resuene en nuestros corazones hoy y que podamos atesorarla para traerla a nuestra mente una y otra vez en los momentos de dificultad. En Cristo Jesús oramos. Amén.
A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto!